resultados de las investigaciones financiadas por el Fondo CONACYT-INEGI. Vamos a iniciar con la presentación del proyecto de investigación, estimación de niveles de retorno para precipitación a partir de datos espaciales en la cuenca del Valle de México, que será conducida por el ingeniero Francisco Javier Jiménez Nava, funcionario del INEGI. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias y nuevamente bienvenidos a esta su casa, las instalaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Es para mí un gusto poder moderar esta primera sesión de este seminario, el seminario que presenta los resultados y los avances de las investigaciones que son financiadas por el Fondo Sectorial CONACYT-INEGI. Antes de iniciar, quisiera recordarles que estos resultados y estos avances de los proyectos se presentan con objeto de intercambiar ideas, con objeto de enriquecerlos, con objeto de beneficiarse mutuamente tanto los desarrolladores como los quienes vamos a ser beneficiarios. Quiero también resaltar el hecho de que este seminario está siendo ampliado, la convocatoria se amplió a nivel del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica de México, lo cual multiplica en gran manera sus beneficios, y reitero, sus beneficios tanto para la gente que está desarrollando el proyecto como para los que vamos a ser beneficiados con los resultados. Déjenme explicarles rápidamente la mecánica de esta sesión. Tendremos 20 minutos de presentación a cargo de los desarrolladores del proyecto, después tendremos 20 minutos en una sesión de preguntas y respuestas, para lo cual les hago dos recomendaciones. Una, preparar desde este momento sus preguntas, y en el momento de formularlas, por favor, identificar el organismo del cual proceden. También he de comentarles que este seminario se está transmitiendo directamente a través de la red de videoconferencias del INEGI a las oficinas sede en Aguascalientes y a las oficinas en la Dirección Regional Noreste en Monterrey, además de estarse grabando para consultas posteriores, en donde seguramente estas sesiones serán puestas en el sitio de internet del instituto. Bien, sin más que comentar, permítame presentarles a la doctora Claudia Rojas Serna. Ella es ingeniero civil egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, con especialidad en puentes de la Universidad Nacional Autónoma de México, una maestría en ingeniería hidráulica en la misma universidad y el doctorado en ingeniería y ciencias del agua de la Escuela Nacional de Ingeniería Rural de las Aguas y de los Bosques en París, Francia. Ha sido docente en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia, en la propia UAM, así como especialista en hidráulica en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la Comisión Nacional del Agua, en la Asociación Mexicana de Hidráulica y en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Actualmente es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa. Con ustedes, la doctora Claudia Rojas. Gracias. Buenos días a todos. Y bueno, quiero agradecer al Fondo Sectorial CONACYT-INEGI por la oportunidad de participar en este proyecto. Y bueno, pues empezamos con la presentación, por favor. Bueno, el título es Estimación de niveles de retorno para precipitación a partir de datos espaciales en la cuenca del Valle de México. Quise poner el nombre de todos los asistentes de proyecto que participaron en el mismo. Son 11 estudiantes, bueno, ahora ya son egresados, que participaron ya sea en su tesis de la licenciatura en Ingeniería Hidrológica o bien haciendo servicio social o prácticas profesionales. El objetivo general del proyecto es generar modelos espaciales para los valores extremos de la precipitación en la cuenca del Valle de México, para estimar los niveles de retorno de precipitación. Este proyecto consta de 3 etapas, las 3 etapas ya están concluidas. La primera etapa consistió en recopilar, sintetizar, organizar y comprender los datos de lluvia máxima en la cuenca del Valle de México.
determinar y analizar las características físicas y geográficas de la misma cuenca. Para esto se utilizó información y diferentes software. Entre la información que se utilizó fueron las cartas topográficas escala 1 a 50,000, fotos aéreas, modelos digitales de elevación y se utilizaron los sistemas ArcSig. Se generaron 35 muestras, ahorita les voy a presentar rápidamente cómo generamos estas muestras, es decir, las series de tiempo de lluvia máxima diaria en la cuenca del Valle de México. A estas se le ajustaron diferentes distribuciones de probabilidad y se seleccionó en una primera etapa cuál de estas distribuciones de probabilidad se ajustaba mejor a cada una de las series de tiempo de lluvia máxima en la cuenca. La segunda etapa consistió en obtener los primeros modelos espaciales para determinar el nivel de retorno de la lluvia, aplicando 3 teorías: la teoría de valores extremos, la teoría de análisis regional, de frecuencias y la teoría de los procesos max estables. En la tercera y última etapa, lo que se hizo fue validar y comparar los valores estimados de la lluvia máxima para los diferentes periodos de retorno que se consideraron, obtenidos a partir de los diferentes modelos que se obtuvieron con las 3 teorías. Y finalmente se generaron mapas con apoyo de los sistemas ArcSig para validar, y más que validar, para identificar dentro de este mapa las diferentes zonas de aplicación e identificar los niveles de lluvia máxima asociados a los diferentes periodos de retorno. Esta es simplemente la presentación de la ubicación de la cuenca del Valle de México. Nosotros sabemos que tenemos 13 regiones hidrológico-administrativas en el país. La región 13 es aguas del Valle de México, la podemos ver ahí resaltada, pero nosotros no trabajamos en toda la cuenca, en toda la región 13 que es aguas del Valle de México, trabajamos solamente en la parte o en la cuenca del Valle de México. Esto se ve mejor aquí, esta es la región 13, entonces la parte que nosotros trabajamos está del lado derecho, del lado izquierdo vemos la cuenca completa hidrológico-administrativa. Entonces tenemos 7 subcuencas que comprenden la cuenca del Valle de México. Estas son el Río de las Avenidas, Texcoco, la Ciudad de México, Río Cuautitlán, Río de la Compañía y Río de Tochoc, Tecocomulco. Se delimitaron cada una de estas cuencas de manera hidrográfica, es decir, considerando la elevación topográfica más alta, ya que la delimitación administrativa comprende la delimitación de los municipios. Entonces nosotros nos dimos a la tarea, bueno, todos los que trabajamos, sobre todo los estudiantes, se dieron a la tarea de obtener todas las características físicas, gráficas y la parte de los parámetros estadísticos de las series de tiempo que se utilizaron. Se utilizaron 25 cartas topográficas, así como el modelo digital de las mismas cartas. Y bueno, aquí se presenta las cartas que se utilizaron. Se utilizaron mapa digital de INEGI, ArcMap y Surfer para obtener las características físicas de las 7 cuencas. Esto simplemente para ilustrar la delimitación que se hizo de las cuencas. Y aquí se visualiza mejor la localización de las cuencas o subcuencas estudiadas dentro de la cuenca del Valle de México. Se obtuvieron las características, se hizo una caracterización de cada una de las subcuencas, para lo cual se obtuvieron estas características físicas, que son el área, perímetro, la cota máxima, cota mínima, desnivel de la cuenca, la pendiente de la cuenca, longitud máxima de la cuenca, curva hipométrica, perfil del cauce, orden de corriente, etcétera, densidad de corriente. Se obtuvieron en total 17 características físicas y gráficas para cada una de las cuencas. Estas son algunas gráficas. Son gráficas de las curvas hipométricas para cada una de las cuencas, es decir, la relación del desnivel asociado a cada uno de los percentiles o porcentajes consideradas en
cada una de las subcuencas, perdón. Esto es simplemente las gráficas de los perfiles y las pendientes de algunos de los cauces de las subcuencas utilizadas. Se utilizó el método de Taylor-Schwartz, en el cual se divide el cauce principal de cada una de las cuencas o de la cuenca en estudio en diferentes tramos, se calcula la pendiente de cada uno de estos tramos y se aplica esta fórmula, es decir, la longitud total entre el cociente de la suma de cada una de las longitudes de cada uno de estos tramitos entre la raíz de la pendiente de dicho tramo. La relación de bifurcación, esto simplemente para comentar algunas de las características que se obtuvieron para las 7 cuencas. Se utiliza para definir el cociente entre el número de cauces de cualquier orden y el número de corrientes del siguiente orden superior. Esta parte es un poco para explicar las otras características físicas, que son el orden de corrientes, es decir, el grado de ramificación o de bifurcación que tiene el escurrimiento superficial, la magnitud de corriente, que se refiere al parámetro que relaciona las proporciones del área total de la cuenca con respecto a la densidad del drenaje, la relación de elongación, que se refiere al cociente del diámetro de un círculo que tenga la misma superficie de cuenca respecto a la longitud máxima. Se define como la más grande dimensión de la cuenca a lo largo de una línea recta trazada desde la desembocadura del cauce principal hasta el límite extremo del parteaguas. Y bueno, por último, nada más comentar la densidad de drenaje, que se refiere simplemente, es el cociente de la suma de las longitudes de cada una de las corrientes que contribuyen al escurrimiento en la cuenca respecto al valor del área de dicha cuenca. Entonces, bueno, aquí no se observa muy bien por la escala, pero tenemos las características físicas de cada una de las cuencas. En total, la cuenca del Valle de México tiene un área de 9.700 kilómetros cuadrados aproximadamente. Ahora sí, la base de datos que utilizamos fue la base de datos oficial de la Comisión Nacional del Agua, la cual se nos proporcionó a través del Servicio Meteorológico Nacional. Usamos 3 bases de datos, el ERIC, que es el extractor rápido de información climatológica, el CICLIM, Sistema de Información Climatológica, ECLICOM, que es un sistema de manejo de datos desarrollado por las Naciones Unidas, bueno, que lo tenemos también aquí en México. Entonces, básicamente, la mayor parte de la información la obtuvimos de ECLICOM. A cada una de las series, bueno, se identificaron 274 estaciones climatológicas dentro de la cuenca y en la periferia de la misma, para la cual se obtuvieron, ¿cómo se formaron estas series? Es el valor máximo de lluvia anual. Entonces, de los 365 días se seleccionó la lluvia máxima de todo el año y ese fue el valor asociado a cierto año de registro. Entonces, de esta manera tenemos para cada una de las estaciones climatológicas una serie de tiempo de lluvia máxima anual. No es acumulada, es el valor máximo de un día, del día en el cual llovió más. Se les hicieron a estas estaciones climatológicas las pruebas de homogeneidad e independencia para proceder y decidir si aceptábamos o no dichas series. Estas son gráficas que nos representan la prueba de independencia. Entonces, cuando tenemos todos los puntos o el 90% de estos puntos dentro de estos límites, pues es aprobada la serie como independiente. Simplemente una muestra de las listas de nuestras series de tiempo, para la cual determinamos los diferentes parámetros estadísticos: media, varianza, desviación estándar, coeficiente de asimetría, coeficiente de variación, coeficiente de kurtosis. Estas son las distribuciones de frecuencia acumulada de 2 parámetros estadísticos, desviación estándar y coeficiente de asimetría, simplemente para darnos una idea general de cómo es nuestra muestra, cuáles son las características estadísticas de la misma. Entonces, a cada una de estas series se le hizo un análisis de frecuencias, a las cuales se consideraron estas funciones de probabilidad, uniforme, exponencial, normal, valores extremos. Hay algunas distribuciones de probabilidad que a priori se pudieron haber descartado
precisamente porque estamos trabajando con series de valores máximos. Sin embargo, no se descartaron precisamente porque la parte del objetivo que se planteó en este proyecto era la formación de recursos humanos, en este caso de los ingenieros hidrólogos. Entonces ellos aplicaron todas las distribuciones de probabilidad e identificaron, usaron diferentes métodos de estimación de los parámetros de cada una de estas funciones de probabilidad, como son mínimos cuadrados, momentos de máxima verosimilitud, momentos de probabilidad pesada, momentos L, etc. Entonces, esta es muestra de alguna de las gráficas en donde se aplicó cada una de estas distribuciones de probabilidad y al final obtuvimos para cada una de las series un valor asociado a diferentes periodos de retorno. Los periodos de retorno que consideramos son 2, 5, 7, 10, 20, 25, 30, 45, 50, 100, 200, ahí tenemos la lista y llegamos hasta 10,000 años. Entonces, esto fue fundamental porque esta información de lluvia que encontramos asociada a estos periodos de retorno para cada una de las estaciones climatológicas nos sirvieron después para validar nuestro modelo. Se hizo un análisis de correlación. Para cada una de las estaciones, decíamos, se obtuvo el coeficiente de correlación. En total, aquí tenemos la gráfica. En las abscisas tenemos intersecciones que se refiere al número de registros y en las ordenadas tenemos el coeficiente de correlación. Entonces, es simplemente el número de registros que se consideraron para cada una de las series. La gráfica superior comprende todas las series de la muestra o de la cuenca del Valle de México. Y en la gráfica inferior es simplemente las de la subcuenca de Ciudad de México, que podemos observar que el comportamiento es similar, ya sea considerando globalmente toda la cuenca del Valle de México o cada una de las subcuencas. Esto es simplemente a manera de ejemplo. En este mapa, para cada una de las subcuencas, tenemos identificado la estación climatológica localizada de acuerdo a las coordenadas geográficas, su coeficiente de correlación y con cuál de las otras estaciones climatológicas tiene este coeficiente de correlación mejor. Es lo que hicimos para cada una de las subcuencas para ubicar espacialmente la correlación entre los registros o entre las series seleccionadas. Se hicieron el análisis regional. ¿En qué constó? Se aplicó el método de coeficiente de variación, el cual nos dice que habría que considerar la lluvia. De las abscisas tenemos el cociente de la lluvia entre el área. El área se refiere a los polígonos de Thyssen que está en la primera gráfica. Con respecto al coeficiente de variación, esto es simplemente para identificar más o menos, regionalmente. Les comento que no nos dio buenos resultados este método de coeficiente de variación. Entonces, lo que hicimos es considerar. Ahora voy a hablar rápidamente de la metodología. Se resumió a 3 pasos. Fueron obtener los polígonos de Thyssen considerando las estaciones climatológicas de la cuenca. Estas son solo las estaciones climatológicas que están dentro de la cuenca, pero consideramos también algunas estaciones en la periferia de la misma. Entonces, estos son los polígonos de Thyssen. El primer paso sería trazar los polígonos de Thyssen para que a partir de estos nosotros podamos definir ciertas zonas o regiones homogéneas dentro de la cuenca de estudio. Esta es la metodología que les comentaba, no nos dio muy buenos resultados, que se refiere al método del coeficiente de variación. Esta nos dio mejor resultado al obtener diferentes regiones, 4 regiones dentro de la cuenca, considerando que los valores de los percentiles 0.3, 0.5 y 0.7 de la distribución acumulada del coeficiente de variación. Entonces, aquí lo podemos ver en colores. Los rangos de los valores del coeficiente de variación asociados a estos percentiles los vemos representados ya en colores en zonas homogéneas en la cuenca del Valle de México. Paralelamente, esta fue para estas series de tiempo, porque cada una de estas regiones obviamente tiene una muestra diferente. Y también lo que hicimos es considerar una regionalización con una combinación de los percentiles que les comentaba, de distribución de frecuencia acumulada, del coeficiente de variación, pero también de la lluvia promedio. En total tuvimos 16 zonas. Entonces, esto nos da una regionalización con unas áreas todavía más pequeñas. Lo
bueno y lo malo, no sé, es que tanto esta regionalización de considerar más regiones o zonas homogéneas dentro de la cuenca o considerar esta que considera solamente 3, nos dio mejor resultado esta, de considerar 3 regiones considerando solamente la distribución acumulada del coeficiente de variación. Entonces, al final, bueno, en la parte superior se observa la heterogeneidad de los periodos de registro y en el marco de abajo tenemos unos estimadores que son los que obtuvimos para cada una de las regiones. Y estos son los resultados finales. Se observa sorprendentemente bien. Tenemos la comparación de lo que nos da el modelo con respecto a lo que nos dan las series registradas. Entonces, la línea continua son las series registradas y la interrumpida es lo que nos da el modelo para diferentes periodos de retorno. Lo que se observa es que conforme se utiliza un periodo de retorno mayor, nuestro modelo se va separando, se va alejando más, de lo cual es lógico. Bueno, pues eso sería todo por mi parte. Le dejo la palabra a Marco Antonio Jacobo. Sí, muchas gracias. Bueno, estos son los resultados del estudio y pues ahora, ¿en qué se puede aplicar? Entonces, pues básicamente es la primera parte, ¿no? Debe de haber una segunda parte que es, ya se tiene la precipitación, ahora, ¿cómo es la respuesta de cada una de estas subcuencas ante estos eventos de lluvia? Ya tenemos la parte básica, la parte fundamental, que son estos modelos regionales, y la aplicación entonces sería poder generar escurrimientos a partir de esta información que ya está disponible. Entonces, una de las aplicaciones pues precisamente es el diseño de infraestructura. Una vez que se obtengan los escurrimientos asociados a estas tormentas o a esta representación en modelo de las lluvias, ya se pueden entonces ahora revisar también la infraestructura existente. Esta infraestructura existente pues ya va a tener forma de revisarse si se tiene que redimensionar o se tiene que cambiar el diseño o únicamente la forma en la que se va a operar. Esto también en cuestión de hidrología urbana, cómo controlar las avenidas asociadas a estos eventos. Entonces, pues básicamente lo que nosotros consideramos pues generar herramientas para diseño de estructuras. Obviamente la cuenca del Valle de México en una gran extensión está sujeta a vulnerabilidad por inundaciones. Entonces, pues esto va a ser de mucho ayuda. La otra parte es pues que los tomadores de decisiones tengan los elementos precisamente para llevar a cabo tanto operación como una planeación en cuanto a infraestructura. Pueden ser decisiones de tipo estructural, hacer obra, o de tipo no estructural, otro tipo de programas que puedan minimizar las afectaciones por este tipo de fenómenos que ocurren en la cuenca del Valle de México. Y pues básicamente sería lo que estaríamos presentando. Y bueno, y esta sería pues el camino para el siguiente paso en el desarrollo de herramientas de este tipo. Lo que sigue pues es el desarrollo de avenidas de diseño para poder hacer este tipo de tomas de decisiones, planeación a corto, mediano y largo plazo y revisión de infraestructura. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Rojas y al maestro Jacobo. Abrimos entonces la sesión de preguntas y respuestas. Les pido que manifiesten su deseo de hacer un comentario o una pregunta, levantando la mano e identificándose, por favor. Bueno, con el objeto de que tengan tiempo para meditarlo, voy a hacer dos preguntas yo. En el caso de la definición de cuencas, me gustaría saber si ha sido confrontada o validada contra la red hidrográfica 150.000 que el Instituto ha puesto a disposición.
Esa sería la primera pregunta. Y la segunda sería, me llama la atención que trabajaron con 274 estaciones, pero solamente hay 249 series. O sea, hay 25 series que no fueron consideradas. Quisiera saber la razón por la cual no fueron consideradas. Sí. Sí fueron validadas la delimitación de las cuencas y coincide al 99% la delimitación de las mismas respecto a la información de INEGI. ¿Y por qué no? Porque son menos las series utilizadas, porque las estaciones climatológicas que no se consideraron tenían registros de menores de 10 años. Entonces, una restricción a priori es considerar estas series con una longitud mínima de registro de 10 años. Y bueno, nada más como comentario, en algunos casos se hizo la restitución de datos, pero simplemente considerando la formación de los ingenieros hidrólogos, no se utilizaron series reconstituidas, como no se hizo dentro del proyecto, pero simplemente para que ellos conocieran la metodología, el caso extremo de que no se tuviera información y bueno, se tuviera que usar una estación que no tuviera los datos mínimos necesarios para analizar. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Adelante. Hola, buenos días. Amos Pérez de INEGI. En la parte de aplicación, usted menciona que el siguiente paso sería, bueno, las avenidas de salida del agua. Pero, digamos, acá llueve mucho, pero en regiones áridas o semiáridas generalmente se hace eso. Y no se podría plantear, en lugar, todo el año nos hace falta el agua y cuando cae mucha y la tiramos. Entonces, en lugar de salir, de hacer vías de salida, lugares donde se pudiera concentrar esa agua para poderse usar posteriormente. ¿Podría hacerse a través de esto? Sí, bueno, básicamente aquí lo que nosotros estaríamos aplicando es, por ejemplo, nosotros queremos captar el agua y queremos construir un bordo de menos de 15 metros de altura de cortina, pues tenemos ya los elementos. Con esta metodología aplicada en el lugar que nos interese, pues nosotros lo que vamos a obtener es la lluvia esperada para un periodo de retorno de, digamos, 100 años, suponiendo que es el periodo de diseño para construir esta presa, o esta cortina, perdón. A partir de esta información, pues ya se puede empezar a dimensionar la cortina y obviamente todas las estructuras complementarias como son vertedores, obra de toma, capacidad, ya dependiendo también de otros factores como topografía, etcétera. ¿Algún otro comentario? Adelante. Sí, buenos días, Pedro Guido Aldana del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Mi inquietud es en relación con los periodos de retorno que utilizaron. Tienen un espectro amplio de periodos de retorno. Con algunos colegas, algunos compañeros, hemos discutido que quizás los periodos de retorno que se utilizan para el diseño de infraestructura hidráulica, en estos momentos, por el cambio climático, por el ajuste que se está llevando a cabo en la atmósfera, diversos factores, quizás no sean los más adecuados, digamos, en nuestras escalas de tiempo. ¿Ustedes tienen pensado en un futuro revisar cuáles son los periodos de retorno más adecuados y también llevar a cabo, una segunda pregunta, llevar a cabo este mismo análisis bajo diferentes escenarios de cambio climático? Bueno, es muy, muy importante. De hecho, con las afectaciones de Ingrid y Manuel, con los huracanes, la Comisión Nacional del Agua, una de las decisiones que tomó es cambiar el periodo de retorno de diseño para puentes, porque de acuerdo a su reglamento eran de 100 años, el periodo de retorno de 100 años. Entonces, precisamente por las afectaciones que se hicieron a muchos puentes, decidió cambiarlo a 500 años. Aquí entró en contradicción la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que son los responsables precisamente del diseño, revisión y mantenimiento de esta infraestructura, porque no está de acuerdo. Al final de cuentas, un puente que originalmente podría ser de 100 metros de longitud, se iba a convertir en un puente
probablemente a lo mejor del doble o mayor. Y precisamente una de las peticiones que nos ha hecho la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Comité Técnico de la MIFTAC, que es la Asociación de Vías Terrestres, es apoyarlos precisamente en revisar y dar argumentos técnicos ante la Comisión Nacional del Agua de por qué esa drástica, bueno, obviamente se entiende por las afectaciones que se tuvieron por estos huracanes, por estos fenómenos extremos, pero económicamente no es, obviamente no es la solución. Entonces sí tenemos pensado ver, este es el caso específico y real de los puentes, ¿no? Pero para esto también, bueno, están las presas y demás infraestructura hidráulica. Y bueno, a lo mejor sería que en las zonas costeras, que están más expuestas precisamente a tener afectaciones por huracanes, que en esos casos a lo mejor sí incrementar el periodo de retorno de diseño de ciertas estructuras, pero no sé, hacerlo en zonas donde las afectaciones por huracanes no son tan grandes o tan graves. A lo mejor no valdría la pena, a lo mejor habría que hacer una regionalización de afectaciones y en función de esto asociarle el periodo de diseño a las diferentes estructuras, pero sí, ese es algo muy, muy importante. Perdón. Sí, la segunda pregunta es si van a aplicar diferentes escenarios de cambio climático aquí en este mismo proyecto. Bueno, no lo teníamos considerado hacer escenarios de cambio climático, simplemente es utilizar la información registrada y utilizarla para evaluar la lluvia máxima que pudiera asociar a los diferentes periodos de retorno, pero no lo habíamos considerado, sería interesante hacerlo. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no la hay, quiero agradecer a la doctora Claudia Rojas y al maestro Marco Antonio Jacobo su participación, a ustedes su interés y su asistencia, y los invito a que me acompañen a entregar tanto a la doctora Rojas como al maestro Jacobo un reconocimiento por su participación. Muchas gracias. A continuación vamos a continuar con la doctora Gabriela Gómez Rodríguez.